Bienvenidos a Fogón Sagrado. Gracia y paz en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los guíe por senderos de paz. Es lo que más deseo. Amén, amén. En el tema anterior vimos la séptima iglesia, donde Jesucristo la caracteriza y la ve tibia, indiferente. Por eso, Jesucristo lloró y sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, porque vio cada era de la iglesia hasta nuestros tiempos. Ahora los invito a ver el 10º tema, la descripción que Cristo hace de sí mismo. El libro del Apocalipsis es el único documento en la Biblia que tiene la descripción personal que Cristo hace de sí mismo. La importancia, porque lo describe tal cual es hoy, no como fue durante los 33 años que vivió sobre la tierra, cuando vino a sufrir y a morir por nuestros pecados. Será sumamente provechoso que examinemos estas afirmaciones cuando se colocan todas juntas como una unidad. Nos dan un cuadro claro de la naturaleza divina de nuestro Señor, que no queda ninguna duda. Jesucristo es Dios y dijo de sí mismo: yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último. Esto nos habla de la eternidad de Cristo, el que vive y estuvo muerto. Esto indica su vida sobre la tierra y su crucifixión. En el capítulo 1, verso 18 dice: ahora vivo por los siglos de los siglos. Esto nos habla de su resurrección y de su eternidad. Y dice: tengo las llaves de la muerte y del infierno, y controla el futuro de todos los creyentes. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1, esto dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Cristo controla los mensajeros de las iglesias y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo camina entre las iglesias y ellas tienen acceso fácil a Él si así lo desean. En el capítulo 2 del Apocalipsis, verso 8, esto dice: el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Aquí Cristo combina una referencia a su naturaleza eterna con el hecho de su muerte y de su resurrección. En el capítulo 2, verso 12, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Cristo presenta la palabra de Dios como una arma. En el capítulo 2, verso 18 dice: el Hijo de Dios. Aquí se afirma la relación que Cristo tiene con Dios como su divino Hijo. En el capítulo 2, verso 18 dice: el que tiene los pies que resplandecen como llama y sus ojos son como fuego. Su mirada escudriñadora sobre la obra de su iglesia. En el capítulo 3, verso 7 dice: el que tiene la llave de David tiene la autoridad para gobernar el pueblo de Dios porque le pertenece.
La descripción que hace Cristo acerca de la salvación. Unidos a la persona de Cristo, el tema más importante de la Biblia es la salvación y la describe a cada una de las 7 iglesias. En el Evangelio de San Juan capítulo 3, verso del 3 al 7, Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. En el verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Verso 5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso, no te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo de arriba. Palabra de Dios. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso del 4 al 5, dice: el vencedor es el que nace de nuevo, porque todo hijo nacido de Dios vence al mundo. Quien vence al mundo, y la victoria es nuestra fe. Quien ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice: jamás borraré su nombre del libro de la vida. Grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Palabra de Dios. Todos los creyentes estarán por la eternidad identificados por Cristo. En Apocalipsis 3:12 dice: también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El sembrador salió a sembrar. Así nos dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso del 4 al 8. La parábola del sembrador encabeza las demás en el Evangelio. Aquí Jesús nos dice para qué vino. Vino para anunciar y para iniciar un cambio en la historia del mundo. El reino de Dios ya está entre nosotros. Los judíos hablaban del reino de Dios como nosotros hablamos de un mundo de justicia y de paz. El reino de Dios ya está en medio de nosotros desde que llegó Cristo Jesús. Han pasado más de 2000 años y no es más que un sembrador. La semilla rompe los suelos más duros. Nos dice en Mateo, capítulo 13, del 1 al 9. En el verso 9 dice: el que tenga oídos que entienda. El hombre se vuelve incapaz de recibir el don de Dios. Cuando oyen, no escuchan. No quieren convertirse ni que Jesucristo los sane. Cristo siembra, y lo que siembra son palabras verdaderas y de vida eterna. Es una semilla que debe de crecer y madurar en el corazón del cristiano. La semilla está creciendo hoy mismo y con ella llega a la tierra del reino de Dios. En muchos hombres
o no nace o no crece, pero donde crece tiene frutos asombrosos, como nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 10 al 20. En Hebreos 11, verso 1 dice: son hombres de fe. La fe es la manera de tener lo que esperamos. Jesús nos habla con parábolas, porque es un medio muy claro para enseñarnos el reino de Dios. Y el hombre con tantos problemas, porque busca una justicia y una felicidad que nunca se hace realidad. El campo es el mundo. Esta parábola no se refiere a lo que pasa en cada uno de nosotros, como pasa en la parábola de la red. Hoy nos invita a mirar cómo está el reino de Dios y crece en el mundo, en una vida llena de pecado, servidores que no se dan cuenta que tienen un espíritu violento, que ellos condenan a su prójimo, ellos los apuntan con el dedo. Por eso, en Ezequiel 47, verso 12 dice: la visión del río que va fertilizando la tierra a partir del lugar donde Dios está presente. Como nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 38. El Espíritu de Dios llena el universo. Esa visión del río que va fertilizando la tierra es cuando la semilla la hemos recibido. Hemos recibido su palabra y Él se encarga de regarla y de fortalecerla para que dé frutos en abundancia. Amén, amén. Hemos terminado la primera parte del libro del Apocalipsis. Cristo y la era de la iglesia. Compartir contigo las 7 iglesias del Apocalipsis fue para mí una bendición. Con estos temas no quise perjudicar ni lastimar a nadie. Solo quise compartir la fidelidad de Dios en el transcurso del tiempo, donde Él nos asegura su fidelidad, su amor eterno, la vida eterna para cada uno de nosotros, el amor de Jesucristo para nosotros, el lugar que tiene preparado para nosotros. Por eso nos asegura ese lugar donde vamos a vivir eternamente. Tú te has preguntado, ¿dónde vas a vivir la eternidad? Jesucristo nos dice que fue a prepararnos un lugar, para que donde Él esté también estemos nosotros. Él nos habla que siempre estará con nosotros en esta vida y que en Él reinaremos una eternidad. Quiero decirte que para mí fue una felicidad muy grande compartir lo más hermoso de mi vida, hablar de Jesucristo. Cuando estudié el libro del Apocalipsis, me enamoré de Jesucristo. Me enamoré de ese novio que va a venir por cada uno de nosotros. Vendrá mañana, vendrá hoy, no lo sé, pero Él va a venir por cada uno de nosotros. Él dice que es el novio y tú y yo somos esa novia. Preparémonos
para cuando Él venga. Algunos datos históricos de estos temas, algunos los tomé de la Biblia, otros del libro del Apocalipsis sin velo, del doctor Tim LaHaye, un libro muy bonito, muy claro. Quien ha tenido el amor de Jesús solo quiere compartirlo. Mi alegría más grande nace de un encuentro personal con Jesucristo. La palabra de Dios llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Te sigo invitando a que juntos analicemos la palabra de Dios. Muchas gracias por darme tu tiempo. Un abrazo y que Dios te bendiga. Muchas gracias.